decía mi general Perón, es la segunda independencia que ahora sí está pegando como pegan las raíces. Chávez Frías ha despertado la conciencia de muchos venezolanos. Estamos contigo, presidente. A donde usted vaya, nosotros también. Porque estamos ya dispuestos a ser libres del imperialismo yanqui que nos ha tenido azotado durante muchos años. Nosotros vamos a respaldar al presidente Chávez con lo que salga. Aquí está Venezuela bolivariana. Somos mayoría. Desde 1999, el movimiento bolivariano, liderado por el comandante Chávez y apoyado por una incuestionable mayoría popular, lleva adelante, de manera pacífica y democrática, un proceso de profundos cambios políticos y sociales. La experiencia bolivariana trasciende las fronteras de Venezuela, sacude al continente y renueva en los inicios del siglo XXI el proyecto de unidad y liberación que Bolívar concibió hace casi 200 años. En la capitanía de Venezuela, a finales del siglo XVIII, comenzaba a gestarse uno de los movimientos revolucionarios más importantes del continente. En una sociedad con marcadas diferencias sociales, las llamadas castas infames, indios, zambos, pardos y negros, protagonizan permanentes rebeliones contra la autoridad colonial y las élites criollas. Se fue conformando una masa sociocultural que de alguna manera articulaba los tres grandes troncos poblacionales que armaron América Latina, que fue el tronco indígena, los esclavos negros y ciertos sectores que provenían de Europa. Fueron presentando sucesivas resistencias, porque verdaderamente la colonia nunca fue pacífica. En medio de conflictos sociales y en un ambiente de efervescencia política, nace Simón Bolívar en el seno de una familia mantuana. Los mantuanos, una casta acaudalada de criollos de apenas 100 familias esclavistas, controlan la economía de la colonia. Se los llamaba así porque sus mujeres eran las únicas autorizadas a usar mantilla en los oficios religiosos. Cuentan que estas mujeres eran tan creídas que al rezarle a la Virgen solían repetir: Virgen María, Madre de Dios y Prima Nuestra. Él era propietario de esclavos. Sin embargo, él ha tenido una fuerte influencia en su formación ética e intelectual de Simón Rodríguez. De este intelectual, para mí, el más brillante de América Latina hasta hoy. El maestro Simón Rodríguez, un referente de las primeras rebeliones contra el poder colonial, instruye a Bolívar en la necesidad de crear nuestra realidad a partir de concepciones propias. Otra influencia sobre el Libertador es la del caraqueño Francisco de Miranda, uno de los primeros en proyectar la unión continental desde Nueva España hasta el Río de la Plata. Después de recorrer Europa y participar de guerras y revoluciones, se establece en Inglaterra. El naciente Imperio Británico, ávido de materias primas y nuevos mercados, pretende quebrar la hegemonía española en el continente y respalda a Miranda en su idea de promover juntas de gobierno independientes en las colonias. Los esclavos de Saint-Domingue se adelantan al proyecto emancipador criollo. La colonia más rica del Caribe se independiza de Francia. Haití ha sido la primera república independiente de América Latina en 1804.
después de vencer ni más ni menos que a Napoleón. Los haitianos declaran el fin de la esclavitud. Napoleón, para evitarlo, envía un poderoso ejército de más de 25.000 hombres. El ejército napoleónico sufre una derrota decisiva y el 1 de enero de 1804 nace Haití, la primera república negra del mundo. Esa semilla de la revolución haitiana que fue mirada por Miranda y por Bolívar, esa semilla quedó prendida mucho en los pueblos del Caribe. En 1805, Simón Bolívar se encuentra en Europa. Guiado por su maestro Simón Rodríguez, decide volver a su patria, entregándose a la causa independentista. Mientras Napoleón domina España, estalla un levantamiento en Chuquisaca, seguido por una oleada de cabildos abiertos. En 1810, el Cabildo de Caracas conforma una junta de gobierno, integrada exclusivamente por mantuanos. Esta junta crea la primera República de Venezuela y convoca en su defensa a Francisco de Miranda por ser el gran referente militar del momento. El poder español contraataca. La primera República, sin apoyo popular, es destruida a menos de un año de su fundación. Miranda es capturado y termina sus días en una cárcel española. Bolívar se refugia en Cartagena, donde resistían los independentistas neogranadinos. Allí traza un plan para recuperar Venezuela desde Nueva Granada. Después de cruzar la cordillera, enfrenta a los realistas y llega victorioso a Caracas. Liberada la capital en 1813, se funda la Segunda República, pero asentada nuevamente en el poder mantuano. Un ejército de llaneros y esclavos, respaldado por los españoles, se levanta contra el nuevo gobierno y toma Caracas después de una sangrienta campaña. Los llaneros, que son una de las sectores populares muy especiales, en realidad sus explotadores directos eran los oligarcas mantuanos y por esto reivindican el liderazgo de Boves. La Segunda República, al igual que la primera, cae como consecuencia de las divisiones sociales y raciales. Bolívar, derrotado, se exilia en Jamaica. Mientras en tierra firme, el poder realista se fortalece, sometiendo completamente a Nueva Granada. En junio de 1815, Bolívar se dirige a Haití. El presidente Petión lo asiste con barcos, armamentos y soldados voluntarios para una nueva expedición. El propio Petén alimentó mucho de las ideas libertarias de Bolívar, que se trataba de consagrar la independencia y al mismo tiempo liberar al hombre esclavo. Es decir, que hay un proyecto ya que junta ahí por primera vez justicia social e independencia en la historia de América Latina y el Caribe. Él mismo libera a sus propios esclavos y cambia la composición de los ejércitos y esto va a ser condición del triunfo de Bolívar. Se inicia una gran campaña por la liberación de Nueva Granada y Venezuela. Bolívar ha logrado trascender el racismo y los estrechos intereses de la clase mantuana, impulsando hasta las últimas consecuencias la lucha por la unidad y la emancipación continental. El Congreso de Angostura, integrado por venezolanos, granadinos y ecuatorianos, funda la República de Colombia y lo designa presidente. Con los triunfos en las batallas de Boyacá, Carabobo y Pichincha, sella militarmente la unidad territorial de la nueva república. Un estado bioceánico con un poder militar y marítimo forjado en grandes batallas.
y un territorio superior al de cualquier potencia europea. El proyecto de Bolívar comenzaba a gestarse. En el sur del continente, coincidiendo con la ofensiva bolivariana del norte, el ejército de José de San Martín y Bernardo O'Higgins ha derrotado a los realistas y liberado a Chile. Esta expedición avanza hacia el centro del poder español y ocupa Lima, proclamando la independencia peruana. En Perú, donde se ha concentrado el grueso de la resistencia española, San Martín ha perdido en 1820 sus principales apoyos. Por una parte está enfrentado a Rivadavia, a quien ha desobedecido porque Rivadavia lo obligaba a volver. Lo asesinan a Güemes en 1820, que era un elemento clave de su retaguardia. Y es ahí donde, a mi modo de ver, él lo llama a Bolívar, porque Bolívar está mucho más fuerte en ese momento. En el encuentro de Guayaquil, San Martín entrega a Bolívar el mando del Ejército Libertador. Unos meses antes, habían firmado el primer gran tratado de Unión Suramericana. Con las victorias de Junín y Ayacucho en 1824, se expulsa definitivamente a los españoles de Suramérica. Sin embargo, lograda la independencia, intereses divisionistas amenazan el proyecto de unidad continental. Bolívar, para evitarlo, convoca a los nacientes estados a un congreso en Panamá. La convocatoria fracasa por el boicot oligárquico asociado a las injerencias norteamericana y anglo-portuguesa. La patria grande terminará dividida en numerosas, dependientes e inestables repúblicas oligárquicas, donde las castas infames y los pueblos originarios permanecerán silenciados y excluidos. Es el fin de la primera independencia. Se plantea ya la disputa entre las dos grandes opciones que van a ligar a América Latina. Por una parte, proyectos autonomistas con una fuerte vocación de reivindicación social y que buscan la integración latinoamericana como un modo de garantizar estos proyectos, porque saben que cada país aisladamente es demasiado débil. Y por otro lado, lo que son los proyectos oligárquicos neocoloniales de estas clases privilegiadas, criollas, que de alguna manera buscan formas de inserción subordinada a las potencias de turno. Mientras tanto, el imperio inglés afianza su dominio económico y coloca bonos usurarios a través de las bancas Goldsmith y Baring Brothers. Nace la eterna deuda externa. 1830 es un año aciago en la historia de nuestro continente. Corrientes separatistas desmantelan el ejército libertador y fragmentan la unidad de la Gran Colombia. En Venezuela se funda la Cuarta República, como continuidad de las dos primeras repúblicas mantuanas. Expulsado de Venezuela y traicionado por sus propios generales, ahora aliados a la oligarquía criolla, Bolívar muere y deja como legado su más profunda convicción. Simón Bolívar lo había dicho: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Desde principios del siglo XIX, Estados Unidos se expande territorialmente, adquiere grandes extensiones de tierra
e invade y extermina antiguas naciones originarias. A través de la doctrina Monroe, proclamada en 1823, y la doctrina del Destino Manifiesto, colonos protestantes justifican su expansión continental, con la excusa de llevar la libertad y la civilización a los territorios invadidos. Desde el comienzo hubo un intervencionismo sistemático. El caso más a resaltar es el de México, donde le quitaron el 50% de su territorio. California, Texas, Nuevo México, Nevada, Arizona, todo eso es territorio mexicano. En 1835, los colonos protestantes invaden y ocupan Texas. 10 años después, estos colonos respaldados militarmente exigen la independencia del territorio ocupado y su anexión a Estados Unidos. En 1848, en una nueva guerra de conquista, ocupan militarmente la capital mexicana y obligan a México a ceder la mitad de su territorio. La isla de Cuba ha sido y es un punto estratégico en el Caribe. John Quincy Adams, el autor de la doctrina Monroe, vio a Cuba como un fruto maduro que tenía que caer por la fuerza de gravedad en las manos de Estados Unidos. En la Guerra de Independencia contra España, soldados norteamericanos intervienen al final del conflicto, ocupando militarmente la isla. En la nueva Constitución, imponen a Cuba la llamada Enmienda Platt, en realidad un tratado de anexión que permite a Estados Unidos intervenir en sus asuntos internos y montar en territorio cubano la base naval de Guantánamo. 60 años después, con el estallido de la Revolución, lo único que recibirán los yanquis de su fruto maduro serán los gusanos. El Caribe era considerado por los estrategas norteamericanos como un lago interior. Se establece ahí las economías de plantación y además era el área de producción de materia prima necesaria para el abastecimiento cada vez más desarrollado de la industria norteamericana. Y así pasan los días y yo desesperado. Mientras Estados Unidos interviene en la independencia cubana, sus soldados invaden la colonia española de Puerto Rico. Con esta nueva ocupación militar, afianzan su poder en el Caribe. Años después, convierten a Puerto Rico en un protectorado, controlando sus fronteras, la moneda y las fuerzas armadas. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo. Para el presidente de la United Fruit Company, en Honduras, una mula vale más que un diputado. Con el apoyo de infantes de Marina, estas empresas estadounidenses ocupan las tierras fértiles del norte del país y las convierten en ricos feudos privados. Las potencias europeas se niegan a reconocer la República de Haití, que será obligada a pagar una exorbitante indemnización a Francia. A principios del siglo XX, Estados Unidos la ocupará militarmente durante casi 20 años. Haití nunca más volverá a recuperar su antiguo esplendor, convirtiéndose en una de las naciones más pobres del mundo. En 1904, el presidente Theodore Roosevelt
define a Estados Unidos como el gendarme del Caribe, justificando con esta nueva doctrina futuras intervenciones expansionistas. Desde 1850 y durante décadas, Nicaragua ha sido el país más intervenido por los estadounidenses, que buscaban la manera de construir un paso interoceánico en Centroamérica. En 1926 surge la figura de Sandino. La guerrilla nicaragüense combate la ocupación yanqui y por primera vez los Estados Unidos son derrotados y expulsados de un país. Pero años de ocupación dejan huella. La Guardia Nacional, dirigida por Anastasio Somoza, toma el poder y asesina a Sandino. En 1901, los Estados Unidos promueven la segregación panameña del territorio colombiano. 3 años después, inician allí la construcción de un canal interoceánico. Panamá, partida al medio por un canal de propiedad estadounidense, sufrirá desembarcos e intervenciones militares durante los siguientes 75 años. Internacionalmente, cuando eran acusados de todos los crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Estados Unidos decía que eran democracias occidentales y cristianas que estaban defendiendo a sus países del avance del comunismo apátrida. Entonces, está aquella famosa frase de Franklin Delano Roosevelt cuando dice: Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Desde 1919, las haciendas de café y cacao son abandonadas y los pozos de petróleo comienzan a poblar el lago Maracaibo. Venezuela deja de ser un país agroexportador y se convierte en una región estratégica para los intereses norteamericanos. Juan Vicente Gómez, quien gobierna durante 27 años, reparte la riqueza petrolera entre la oligarquía venezolana y las empresas extranjeras. Shell, Standard Oil, Gulf y Texaco se convierten en los principales productores de crudo en Venezuela. Tras la muerte del dictador en 1935, los venezolanos reclaman una apertura democrática. En la Venezuela de los años 40, la lucha por el control del petróleo provoca golpes de Estado, enfrentamientos armados y asesinatos políticos, transformando al país en un caos institucional. Durante ese periodo, surgen 2 dirigentes políticos que influirán en la vida venezolana desde 1958. Rómulo Betancourt y Rafael Caldera crean Acción Democrática y COPEI. Estos partidos políticos serán los principales protagonistas en la segunda mitad del siglo XX. Finalizada la Segunda Guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten el mundo en áreas de influencia. 2 guerras mundiales y la crisis económica del 30 permiten a América Latina industrializarse y desarrollar su mercado interno, dando lugar a nuevos actores sociales que retoman los proyectos de unidad y liberación. Estados Unidos, previendo futuras insurgencias, crea en Panamá un centro donde adoctrinará a los militares latinoamericanos. El lugar que Bolívar había elegido para concretar la unidad continental se convierte en la base de la nefasta Escuela de las Américas. Mientras desde la CIA se planifican golpes de Estado y asesinatos políticos en todo el continente. En 1948 es asesinado en Colombia el candidato a presidente y líder popular Jorge Eliezer Gaitán, desencadenando una guerra civil aún no concluida. En Perú,
el APRA impulsa desde 1930 un Frente Único Indoamericano. Este movimiento es proscripto y perseguido, al igual que su líder, Víctor Haya de la Torre. En Brasil, Getúlio Vargas, que había estatizado los recursos energéticos, se enfrenta a poderosos enemigos. Con su gobierno desestabilizado, se suicida en 1954. El mismo año, en Guatemala, es derrocado el gobierno del coronel Arbenz por aplicar la reforma agraria a las tierras de la United Fruit Company. Un año después, en Argentina, un violento golpe de Estado destituye al general Perón, quien había impulsado la industrialización y el protagonismo de los trabajadores, proclamando una tercera posición como alternativa a la hegemonía de Estados Unidos y la Unión Soviética. Con el suicidio de Getúlio Vargas y la caída de Perón, es destruido el ABC, proyecto de unidad continental iniciado por Argentina, Brasil y Chile. Desde 1952, gobierna dictatorialmente en Venezuela el general Marcos Pérez Jiménez. El descontento popular y el desgaste del régimen lo convierten en un dictador poco confiable para el país del norte, que comienza a preparar su caída en complicidad con los dirigentes de Acción Democrática y COPEI. Rafael Caldera y Rómulo Betancourt traen de Nueva York un proyecto de democracia dependiente. A través del llamado Pacto de Punto Fijo se establece un acuerdo de gobernabilidad destinado a cerrar el paso al avance de corrientes nacionalistas y populares y al llamado peligro comunista. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 actúa como detonante de una nueva oleada antiimperialista. En todo el continente se extiende la lucha armada. Gobiernos populares, movimientos políticos sociales y organizaciones guerrilleras coinciden en el enfrentamiento al modelo imperial. En el marco de la doctrina de seguridad nacional, los militares formados en la Escuela de las Américas convierten a sus ejércitos en fuerzas de ocupación de sus propios países. Aliados con oligarquías locales y grupos económicos extranjeros, derrocan a los nuevos gobiernos populares y exterminan a una prometedora generación de jóvenes patriotas latinoamericanos. How easy is it to find oil here? Really good. With all that increased production, Venezuela stands to gain an extra $2 billion petroleum revenue this year. For the U.S., just a 4-day trip across these waters, it means a convenient and reliable source of oil. El fin de la dictadura de Pérez Jiménez en enero de 1958 marcó el regreso a Venezuela de sus grandes líderes democráticos. Rafael Caldera, con Rómulo Gallegos y Jovito Villalba, echa las bases del entendimiento político que habrá de garantizar en el proceso electoral el renacimiento de la democracia en nuestro país. Las élites de Acción Democrática, de COPEI y de la URD concretaron sus intenciones y sus voluntades políticas en algo que se llamó el Pacto de Punto Fijo. Bueno, el Pacto de Punto Fijo fue una clara traición a la voluntad popular que hubo en aquel tiempo cuando la dictadura de Pérez Jiménez cayó. Se inician 4 décadas de democracia tutelada por Estados Unidos. Los venezolanos son invadidos por la cultura del consumo y la acumulación. Ojalá que todos los trabajadores fueran capitalistas. Y lo más bonito es que en el sistema capitalista, que aparentemente el trabajador no quiere defender y sostener, en este sistema capitalista cualquier trabajador puede efectivamente convertirse en un capitalista. Todo está en que pueda comprar una acción que sea de 50 centavos. Esto lo vemos a menudo en los Estados Unidos. Mientras el modelo rentista petrolero se afianza, el proyecto de país dependiente se consolida. Los venezolanos abandonamos los campos, la agricultura se vino abajo y toda la economía productiva se vino abajo. Venezuela se convirtió algo así como en un sultanato petrolero que exportó petróleo y todo lo demás lo importaba o lo hemos importado.
El presidente Carlos Andrés Pérez nacionaliza los hidrocarburos, entregando el control de la industria petrolera a un reducido grupo de empresarios. Nace PDVSA y con ella la llamada meritocracia petrolera, que controlará de manera corrupta y en beneficio propio la renta del petróleo. En el Congreso pasado, las leyes eran redactadas en los grandes bufetes, leyes que iban solo y tendían a satisfacer los intereses de los grupos económicos y políticos, leyes que eran aprobadas de espaldas al pueblo. El pueblo no conocía en lo absoluto qué leyes se aprobaban y a quién favorecían. Es democracia en lo formal, ¿no? En lo que hace a las convocatorias electorales y demás, pero que no avanza hacia la participación protagónica del pueblo, la democracia participativa y la ruptura del esquema neocolonial que tienen todos estos países. Porque el pueblo está cansado, ¿ves? El pueblo está cansado de tanta mentira. El pueblo no aguanta más. El pueblo no aguanta más chantaje, más burla y más engaño. Los sucesivos gobiernos puntofijistas saquean y endeudan al Estado, mientras desmantelan y privatizan los servicios públicos más elementales, generando incertidumbre, pobreza y exclusión social. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Comenzó un flagelo a azotar nuestro país que fue la pobreza. Y eso era una paradoja, eso no se compaginaba. ¿Cómo se explica eso? Se explica porque durante muchos de esos años la renta petrolera era distribuida de una manera muy desigual. Y entonces una élite que gobernaba el poder distribuía y hacía con esa renta lo que mejor le parecía. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Durante 40 años, el 80% de los venezolanos fuimos excluidos de cualquier función social. Ni siquiera teníamos derecho a la medicina. La miseria, la corrupción y la falta de conciencia nacional en la Cuarta República lleva a un grupo de soldados a formar una organización clandestina en el seno del ejército. Estos soldados, que rescatan la figura de Bolívar y su proyecto de unidad continental, fundan el Movimiento Bolivariano Revolucionario a 200 años del nacimiento del Libertador. Esos 4 muchachos fuimos allá al Samán de Güere y juramos dedicarnos a la construcción de un movimiento cívico-militar. Se acercan las elecciones, otra vez, si gana la misma gente, estamos jodidos otra vez, otra vez, otra vez. ¿Jura usted cumplir los deberes del cargo de presidente de la República y cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República en el ejercicio de su mandato? Sí, juro. El paquete económico neoliberal, impuesto por Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, desata un levantamiento popular, conocido como el Caracazo. El 27 de febrero sale un pueblo a defender, sale un pueblo a rechazar estas políticas neoliberales, un pueblo francamente arrecho de lo que estaba pasando en Venezuela. Con el Caracazo, la democracia de punto fijo comenzaba a derrumbarse. El gobierno recurre al ejército. Las cifras oficiales eran de 266 muertos, mientras en las calles se hablaba de más de 3.000. No
No salimos a la calle, no salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado. Los soldados que se deben a la patria también se deben a los pobladores de esa patria. Los soldados del MBR 200 se niegan a reprimir en los días del Caracazo. 3 años después, intentan tomar el gobierno para terminar con la Cuarta República. Soldado como era, a los 21 años ya andaba persiguiendo guerrilleros. Pero en el camino tomé conciencia y después volteamos la punta de los fusiles. Dejamos de perseguir guerrilleros y terminamos el 4 de febrero de 1992 echándole tiros al Palacio de Gobierno de Caracas, donde se dirigía el proyecto neoliberal que casi acabó con Venezuela. Fue por ese camino. ¿Cómo voy a olvidarlo? Si es parte esencial de mi vida. Compañeros, por ahora no logramos controlar el poder. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Los analistas militares calculan que entre 1.000 y 1.500 soldados tomaron parte en el alzamiento en 5 ciudades. Más de 1.000 militares fueron arrestados, incluidos 133 oficiales, principalmente de medio y bajo rango. El intento de golpe y sus imágenes han asombrado aquí. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en un país aparentemente tan consolidado en su democracia? La reacción en Washington ha sido doble. De Pérez dijo que es uno de los grandes líderes democráticos del hemisferio y de la asonada golpista expresó es ultrajante e ilegal. Mientras los soldados bolivarianos son encarcelados y perseguidos, la sociedad venezolana ve en ese grupo sublevado la reaparición de una resistencia que 3 años antes había dado lugar al Caracazo. ¡Chávez, por Chávez, por Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! No es para preocuparnos el que en todos los programas de radio en la mañana las llamadas telefónicas de la gente compartían la posición del golpe. La gente se lanzó a la calle exigiendo un cambio y pidiendo la renuncia del presidente Pérez. Y esta marcha y esta protesta es un acto de soberanía del pueblo que en la calle le exige al presidente que renuncie en pleno. Carlos Andrés Pérez renuncia y se refugia en Estados Unidos para no ser juzgado. Pocos meses después, uno de los fundadores del Pacto de Punto Fijo, Rafael Caldera, asume por segunda vez la presidencia. Estamos cuestionando no a Carlos Andrés Pérez, sino al sistema de partidos políticos. Estamos convocando a la nueva república, a la unidad del pueblo, para un poder directo desde las bases. Ante la creciente popularidad del movimiento bolivariano, el presidente Caldera se ve obligado a indultar a Chávez y sus soldados en 1994. La gente lo admira porque ha sido la única persona que se ha hecho responsable de una situación aquí en Venezuela. Chávez funda el movimiento Quinta República y recorre el país, difundiendo sus ideas de transformación, en consonancia con una sociedad harta de un sistema político en decadencia. Aquí hay que hacer una democracia verdadera de las mayorías del pueblo bolivariana, nacionalista. Una democracia que permita al pueblo dirigir, actuar, participar de hecho y de derecho. Esta es una gran apuesta a la conciencia social. Es toda una idea de la revolución no vanguardista, sino una idea de fuerte participación de masas. ¿Qué es lo que le va a dar fortaleza a Chávez? El nuevo presidente de los venezolanos es Hugo Chávez Frías, con 58.7% de la votación. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir.
comienza una nueva etapa en Venezuela. Hugo Chávez pone en marcha su proyecto político que impulsa a los venezolanos a refundar su país. En las calles, en barrios, asambleas populares, universidades y fábricas, se emprende un profundo debate por la construcción de una nueva república. Cuando unos países como los nuestros llegan a la profundidad de una crisis como la que aquí vivíamos hace 10 años, el único camino pacífico para transformar la situación es la refundación de la República a través de la convocatoria al poder constituyente originario que es el pueblo. Con esta pregunta, se inaugura un proceso de 4 consultas electorales. El pueblo venezolano es protagonista de un inédito mecanismo democrático que lo llevará a crear la Carta Magna de un nuevo Estado. El 15 de diciembre de 1999, nace la Quinta República y 6 meses después, el 30 de julio del año 2000, Hugo Chávez es relegitimado como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hace 8 años, ustedes recuerdan, lo repetí 1 millón de veces, vamos a la Asamblea Constituyente. Y bueno, y pasamos por la Asamblea Constituyente. Y aquí estamos en pleno proceso constituyente. En el marco de ese proceso constituyente, Chávez propone en diciembre del 2007 una primera reforma a la Constitución bolivariana, a fin de reforzar institucionalmente el proceso popular en marcha. La propuesta es rechazada por una ajustada diferencia de votos del 1,4% y la abstención de más de 3 millones de venezolanos. Chávez reconoce de inmediato los resultados y dedica sus primeras palabras a la oposición. Uno de los grandes logros de este proceso es que la oposición reconoció esta Constitución después de 8 años. Han comprobado, si tenían dudas, de que este es el camino. Este es el camino. Y ojalá se olviden para siempre de los caminos de la violencia, de la desestabilización, del desconocimiento a nuestras instituciones. La expresión de deseo de Chávez está más que fundada. Sus primeros 5 años de gobierno fueron brutalmente contestados por una oposición soberbia y prepotente, apoyada en todo momento por el gobierno de Estados Unidos. Revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor, porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. Transformar la estructura político-social venezolana no iba a ser fácil. En diciembre de 2001, estos sectores inician un proceso desestabilizador para culminar en un golpe de Estado construido desde los medios y financiado por el mayor consumidor de petróleo del mundo. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. El 11 de abril se desata un siniestro plan conspirativo. Los líderes de la oposición y los medios privados convocan a una manifestación exigiendo la renuncia de Chávez. Mientras los sectores chavistas rodean el Palacio de Miraflores en defensa del gobierno bolivariano. En busca de un enfrentamiento
los líderes de la oposición desvían la marcha hacia la concentración bolivariana. Francotiradores, sindicados como agentes de la CIA, comienzan a disparar sobre ambas manifestaciones. Pacientes que fallecieron, el 90% tenían tiros en cráneo, tiros en cabeza, lo cual nos hace presumir definitivamente que se trataba de un grupo de francotiradores. El objetivo es generar una situación de caos e incriminar a Chávez como represor y asesino. En la madrugada del 12 de abril, el presidente es secuestrado, mientras los medios de comunicación afirman que ha renunciado. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente... Pedro Carmona, máximo dirigente del sector empresarial venezolano, se autoproclama presidente con el inmediato reconocimiento y apoyo de los Estados Unidos. Fired on unarmed peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. That is what took place, and a transitional civilian government has been installed. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al defensor del pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Se burlaron de todos los venezolanos. Que suelten a Chávez o todo el mundo va a salir a la calle a protestar. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato. Chávez está preso y por eso nosotros lo apoyamos. Y así nos tengan que perseguir, nos irán a matar todos los venezolanos. Pero somos pobres y somos muchos. Al día siguiente, el pueblo tomó las calles y, respaldado por militares leales, en una conmovedora muestra de conciencia política y organización popular, restituyó al gobierno bolivariano. Recuperando el canal oficial, comunicó al país el fracaso del golpe, protegió el regreso de los políticos bolivarianos al palacio y aguardó por Chávez durante toda la jornada. Durante el golpe de Estado secuestraron a este humilde servidor y lo iban a fusilar, solo que Dios metió su mano. Y un grupo de buenos soldados y un pueblo que se fue a las calles. Y de milagro pues estoy aquí. Y Estados Unidos sigue apoyando movimientos golpistas en Venezuela y contra Venezuela. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben. La falsa democracia de las élites. Y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya qué democracia. Ocho meses después del fracaso golpista, la meritocracia petrolera, alineada con intereses norteamericanos, inicia un paro y un sabotaje petrolero. Todos los sistemas de informática y telecomunicación de PDVSA estaban en manos de una empresa cuyos principales directores eran funcionarios de seguridad norteamericanos. Un paro por el castrocomunismo que se quiere implementar en el país. Nosotros podemos decir que la industria petrolera está parada. Está parada en todos sus negocios. Una vez que nosotros salgamos del problema de Chávez, una vez que tengamos aquí un gobierno de una orientación distinta. Ya se veía venir otro golpe, pues. Durante 2 meses, PDVSA frena totalmente la producción petrolera. De 3 millones de barriles diarios, se llegó a la parálisis total. La falta del principal recurso de la nación hace tambalear la economía venezolana. La arrogancia de la élite petrolera, confiada en ser la única capacitada para controlar la producción de la tercera potencia petrolera del mundo, se topa con la resistencia y la unidad de los sectores más humildes. Acompañados por la Fuerza Armada Nacional,
técnicos y estudiantes desbaratan la operación de la CIA y restablecen el sistema informático. Los empleados complotados son despedidos y reemplazados por ex trabajadores jubilados, profesores universitarios, estudiantes y nuevos técnicos. Es el fin de la meritocracia corrupta y el comienzo de una nueva etapa de PDVSA, esta vez al servicio de todos los venezolanos. Las guarimbas intentan repetir un plan similar al del golpe mediático del 2002. Estos piquetes urbanos, magnificados por los medios de comunicación privados, buscan la confrontación abierta para generar un clima de caos y precipitar la caída del gobierno bolivariano. Pero el escaso apoyo de la opinión pública y la probada participación de paramilitares colombianos en los hechos de violencia llevan al fracaso el nuevo plan conspirativo. Mientras se suceden estos hechos de violencia, la misma oposición recurre por primera vez a mecanismos democráticos. A través de un referéndum revocatorio, intentan nuevamente destituir a Chávez. Sin embargo, el 15 de agosto del 2004, el presidente es ratificado en su cargo por una amplia mayoría popular. Yo me imagino, y no quiero pensarlo, que parece que la guerra es de rico contra pobre, que los ricos como que no quisieran que nosotros surgiéramos, que nosotros no estudiáramos, y de hecho no quieren que nosotros participemos en ningún tipo de actividades sociales, y eso nos duele. Prácticamente 5 años fueron de saboteo, de conspiración, de golpes, de paros insurreccionales, de guarimba, en donde con todos esos obstáculos el gobierno siempre estuvo adelante dando respuesta y fortaleciendo nuestra economía venezolana. A partir del control de PDVSA, el gobierno bolivariano destina la renta petrolera a la inclusión social y a la transformación de su economía. El desafío es grande. Son millones los marginados en el marco de una economía rentista y monoproductora. En el año 2003 se crean las misiones como instituciones paralelas al viciado aparato estatal. A través de ellas se atienden de inmediato las más elementales demandas sociales. Por la vía de las misiones se ha estado distribuyendo esa riqueza, no regalándola. Estamos enseñando a la gente a trabajar. Educación primero que nada. Que no dependan de las dádivas del Estado, porque algún día ese petróleo se nos va a acabar. En los últimos 5 años se reduce a la mitad la pobreza extrema y la mortalidad infantil. Se disminuye notablemente el desempleo y se jerarquiza el salario digno. La educación es un derecho humano, ¿no? Y la salud también, pero estaban olvidados totalmente, ¿no? Entonces el gobierno lo que está haciendo es devolverle esos derechos al pueblo y aparte de eso, con calidad. Con las misiones educativas se elimina en 2 años el analfabetismo, logro reconocido oficialmente por la UNESCO, y se construye junto a médicos cubanos un novedoso sistema de atención sanitaria que garantiza el acceso masivo y gratuito de la población a la salud. Las misiones son un primer paso para poder lograr crear el poder popular. Con el objetivo de fortalecer la democracia participativa e impulsar una profunda transformación cultural en las formas de construir el poder popular, se crean los consejos comunales. Estas organizaciones de base, creadas a nivel territorial, asumen un rol protagónico en la planificación e impulso de la obra pública comunitaria. Tenemos 17.000 consejos comunales en todo el país, porque la organización viene por las comunidades. Los consejos comunales funcionan rápido y bien, sobre todo en las comunidades indígenas. Claro, que es la cultura de ellos de siglos. En cambio la nuestra no, porque a nosotros nos envenenaron con el capitalismo, el individualismo, el egoísmo. Dicen que
Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Se fomentan nuevas formas de propiedad social, mientras el Estado recupera el control de empresas estratégicas, así como la propiedad sobre la rica franja petrolera del Orinoco. Primero que nada, que estamos rescatando la solidaridad, que es lo más importante para poder llegar nosotros al socialismo del siglo XXI, porque todo eso se había perdido aquí en nuestro país. Aquí no había solidaridad de ninguna clase. En diciembre de 2006, los venezolanos se preparan para una nueva elección presidencial. El país, profundamente politizado, se plantea la continuidad de la experiencia bolivariana. Participativa, protagónica, este es el pueblo y Chávez repite nuevamente. Hasta el 2021. Eso. O el comandante. La gente salió a la calle a votar pacíficamente con mucho optimismo. Con la abstención más baja de los últimos 15 años, Chávez es reelegido con el 62% de los votos, 7 millones de venezolanos que apoyan el proceso bolivariano. Juro por mi honor, juro por mi vida, juro por los mártires, juro por los libertadores, juro por mi pueblo y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, que entregaré mis días y mis noches y mi vida entera en la construcción del socialismo venezolano, en la construcción de un nuevo sistema político, de un nuevo sistema social, de un nuevo sistema económico. Patria, socialismo o muerte, lo juro. Después del contundente triunfo en las últimas elecciones presidenciales, Chávez impulsa la construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela, logrando en menos de un año la afiliación de más de 5 millones de venezolanos. Yo los estoy convocando a que construyamos el socialismo. Lo construyamos desde abajo, nuestro modelo socialista. Avanzaremos hasta donde podamos, porque el socialismo que soñamos ni siquiera depende solo de las circunstancias nacionales, depende mucho de las circunstancias internacionales, pero aquí hemos comenzado. Vamos hacia el socialismo. En los agitados comienzos de este nuevo siglo, Venezuela protagoniza, junto a potencias alternativas, la construcción de un mundo pluripolar e impulsa el surgimiento de un polo de poder continental. Desde el Caribe se promueve la alternativa bolivariana para las Américas, para vencer el intento de imposición del ALCA, proyecto dependiente concebido por Estados Unidos. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. Argentina, Brasil y Venezuela rechazan la propuesta del ALCA, comenzando a revertir 20 años de políticas neoliberales. ALCA, ALCA, al carajo. En la ciudad de Córdoba, Venezuela se incorpora al Mercosur y los países del continente construyen UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, avanzando hacia la unidad política y la defensa de la región. Lo que pasa es que el mundo está despertando. Y por todos lados insurgimos los pueblos. Se levantan corrientes alternativas, pensamientos alternativos. Se demostró ya en apenas una década que era totalmente falsa la tesis del fin de la historia. Totalmente falsa la tesis de la instauración del imperio americano, de la Pax Americana.
se vino abajo. Ahora hay que definir el futuro del mundo. El imperialismo no dura 100 años. El imperialismo no dura 80 años. El imperialismo no dura 70 ni 60. Y si ustedes quisieran ser muy generosos, podrían afirmar que el imperialismo no dura más de 50 años. La revolución bolivariana se ha convertido en un referente continental. Bolivia y Ecuador, a través de revoluciones democráticas y pacíficas, están refundando sus repúblicas, convocando a procesos constituyentes de amplia participación popular, los nuevos cabildos abiertos, los cabildos abiertos del siglo XXI. Es el triunfo de la democracia, es el triunfo de una revolución democrática y cultural en Bolivia. Después de 200 años de saqueo e intervencionismo, los pueblos de Amero-Ibérica retoman los proyectos de unión y emancipación en la búsqueda de la segunda y definitiva independencia. Estamos convencidos de que esta revolución tiene un carácter antiimperialista y de emancipación de toda la América Latina en general. Porque seguirán avanzando los procesos revolucionarios en toda Latinoamérica. Eso no lo para nadie. Ya Latinoamérica despertó y ya esto es irreversible, ya esto no vuelve atrás. Somos hijos del mismo parto histórico de los pueblos que se cansaron de aguantar la dominación de las élites criollas que traicionaron a estos pueblos y entregaron la nación suramericana al imperio norteamericano. Somos hermanos, pues. Nos engañaron a través de todos estos años con sucias promesas de alcanzar peldaños. Se llevaron nuestras riquezas naturales y nos dejaron corrupción, más fuga de capitales, tales males mentales. No sabes cuánto vale, no situaciones sabes. Desiguales, conceptos individuales. Te engancharon con realidades virtuales. Te pintaron rascacielos de cristales, celulares y otras mierdas poco fundamentales. ¿Y qué tenemos? Solo problemas sociales, malos modales por valores morales, espirituales, cuales seres mortales, tratándose como animales, conviviendo como neandertales. Niños durmiendo en los portales, sin recursos vitales, ni educación, ni techo, ni hospitales. Desechos industriales y más problemas socioambientales. De Cuba un MC, combinación de pensamiento, bomba, flow, corazón, resistencia y cuerdas vocales. Seguro, política asesina, al pueblo entierra la espina. La lucha aún no termina. Don't cry for me, Argentina. Los hermanos, la malena, sangre de la misma vena. Esta vez condena. Latino, vamos a romper cadena. Desde Cuba todo el tiempo. Soandri, cambio y fuera. ¿Quién más que tú misma, Latinoamérica? Sí. Puede explicar la situación por la que pasas trágica, viviendo cada ciudadano la prueba práctica de la tragedia. El continente constantemente es azotado por corrupción, droga, violencia, miseria. Si seguimos en las mismas quedaremos para la historia. Adinerados explotando a los humildes. Dictaduras que espantan, los ricos derrochan plata y nada gastan. Los pobres derrochan vida hasta que se gastan. La ciudad, consumo, industrias y humo. Esto lo han transformado en relajo puro, donde nadie ni nada puede estar seguro. No hay que dudar que es una mierda el modelo neoliberal, y donde quiera que se aplique siempre va a ensuciar. La bomba de tiempo acaba de estallar. Los países se rebelan, aunque tiranos no quieran. Si te quieres liberar de genocidio, latino, las batallas nos esperan. Adelante, latino, rompe
dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Dicen que el mundo ya no va a cambiar, que no insistamos, resignación nos piden latinoamericanos. Dicen que fuimos derrotados, perdimos una guerra y ahora hay que resignarse a vivir en esta mierda. Somos tratados, programados como ganado. No todo puede medirse por las leyes del mercado, porque tus cálculos pueden causar estímulos para revoluciones que se te vuelvan obstáculo. Y yo creo estamos en la dulce espera. Si te quedan dudas, solo mira pa' afuera. Hay un diluvio, un pueblo ardiendo que está hundido en el lodo, sin nada que perder, dispuesto a todo, que ya no compra más el mundo este de fantasía, en donde avanza el hambre, avanza la tecnología, donde nos siguen vendiendo el sueñito americano. Los mismos que tiran la piedra y después esconden la mano. Ay, el ser humano parece que nunca aprende, tropieza, da tumbos, no cambia de rumbo, pero no me derrumbo. Estoy aquí parada, como Latinoamérica no estoy derrotada. Es una misma voz que va retumbando en el planeta. La gente está cansada de ser la marioneta. Aquí con hermanos de causa, yo Malena. Como dijo Soandri, rompiendo cadenas. Llegó la hora de recuperar nuestro destino, salir a la calle, a la batalla latino. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza, en la unión